y tienen las clases y esto son cosas que uno tiene que escuchar muchas veces, muchas veces. Estoy hablando probablemente para que de verdad tú más o menos tengas una idea, probablemente más de 20 veces, porque es mucha información y requiere de que poco a poco tú vayas familiarizándote con términos y con conceptos para que entonces tu corazón empiece en verdad a asimilar todo lo que se comparte. Aquí estamos los martes estudiando, estamos profundizando, estamos adentrándonos en las escrituras, no estamos por encimita simplemente tratando de alentarte o de exhortarte o de animarte o de ministrarte. Estamos estudiando a profundidad lo que dice la palabra de Dios para que podamos crecer en el conocimiento de Él. Amén. Hemos ido a través del canon para estudiar lo que es la inspiración de las escrituras en la clase número 1 y ahora estamos en una segunda clase que es Cristología, es el estudio de la persona de Jesús. Y hemos corrido a través de Marcos y Mateo para tratar de que veamos textualmente, utilizando la primera clase de interpretación, los evangelios, interpretándolos para ver lo que dicen acerca de la persona de Jesús. Y hemos llegado a una conclusión que hemos estudiado, y yo creo que esto es lo que más importa. Quizá aquí está la clave de todo. La clave de todo es que las personas quieren que trabajemos material de la Biblia, pero no quieren estudiar y pensar primero cómo se interpreta la Biblia antes de ir al material. Ya lo dije todo, ya nos podemos ir. ¿Para qué usted quiere que yo te dé la Biblia si tú has tenido la Biblia toda tu vida y sigue siendo un libro cerrado? Lo que necesitamos es entender el contexto, el trasfondo y la manera de pensar para que esos textos tomen vida. Y esas son las herramientas que se están dando. Te estamos dando unos principios, unas reglas y un concepto de que veas cómo ellos piensan para que cuando vayamos a sus libros, su material, pues tú lo veas desde otro punto de vista. Eso es clave. Y pues eso es lo que estamos estudiando en Cristología, es que hay un método específico a través del cual quién es Jesús se puede comprender. La revelación de quién es la persona de Jesús necesita o requiere un método específico para comprenderse. Y ese método, yo les presenté un argumento de que fue introducido por Jesús mismo. Jesús se lo dejó a los discípulos y los discípulos lo dejaron plasmado en las escrituras. Específicamente estamos viendo en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, evangelio sinóptico, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio. Estos cuantos relatos acerca de quién es Jesús y la vida de Jesús tienen un estilo específico, un método específico que fueron estructurados y fueron proclamados de cierta forma, y ese método es el que queremos estudiar para que entonces sepamos lo que dicen ellos acerca de Jesús. Amén. Entonces, ellos presentan que Jesús necesita ser visto a luz de las Escrituras. Y específicamente necesitamos entender que Jesús hace las cosas que solo Dios puede hacer humanamente. Tenemos un hombre que humanamente empieza a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Y ellos le empiezan a atribuir a Dios, en la persona de Jesús, una revelación que no puede ser vista ni encontrada en ninguna otra parte. Entonces Jesús lo introducen a la identidad de Dios. ¿Quién Dios es? ¿De qué rayo estoy hablando? Bueno, Dios en la Escritura es creador, sustentador, digno de adoración y poseedor del nombre divino Yahweh. Jesús se introduce como no solamente soberano, no solo como autosustentador de todo lo creado, sino como el que tiene poder sobre la creación. Se presenta como la presencia de Yahweh mismo en forma humana. Jesús comparte el nombre divino cuando la Biblia en los evangelios le declara que Él es el Señor, Él es Yahweh. Y
una y otra vez vemos que Jesús en los evangelios es presentado como el objeto de la adoración de los discípulos y de las personas que estuvieron en contacto con él. Todos estos términos nos llegan a concluir que los evangelios están estructurando una revelación acerca de quién es la persona de Jesús, que debe ser vista y comprendida dentro de estos términos. Si no entendemos lo importante que es el templo, ¿ok? Si no entendemos lo que significa y lo importante que es el nombre divino de Dios, si no entendemos el significado, la importancia de lo que es adoración dentro del contexto bíblico, o sea, esas tres cosas para empezar, entonces no va a hacer sentido cuando dice que Jesucristo es el Señor. Porque yo no sé que el Señor significa Yahweh, y Yahweh es el nombre divino, y el nombre divino es algo que no se comparte con nadie, a menos que no sea alguien que pertenece a la identidad de Dios mismo. Lo mismo el templo. Si yo pienso que el templo es simplemente un lugar donde la gente va a adorar y ya. No, el templo es más que eso, es literalmente la casa de Dios. Es el lugar donde los cielos y la tierra se unen y la gloria de Dios, que significa todo lo que Dios es y tiene, se hace uno con ese lugar. Por eso es que los ministros no podían entrar, porque se hacía uno. En ese momento ya era como la encarnación de Dios en el Antiguo Testamento era el templo. Cuando el judío iba al templo no era como que, oh, me siento como que estuviera en los cielos. No, literalmente estoy en los cielos, porque aquí está el trono, la presencia y la gloria haciéndose uno con el lugar. Si Jesús es este nuevo templo y encima de eso declara que alguien mayor que el templo está aquí, se está metiendo a la identidad divina de Dios. Y los evangelios nos están poniendo ese lenguaje. Hay que entender lo que es el templo para que entendamos quién es Jesús en la forma que se está revelando a su pueblo. ¿Y qué está haciendo? Está demostrando quién Él es a base de lo que Él hace. No simplemente diciendo, yo soy esto, yo soy lo otro. Juan pone esas declaraciones alrededor y girando alrededor de unas acciones. Y eso lo vamos a ver después. No me quiero adelantar. Pero más que nada, estamos viendo claramente el evangelio sinóptico que no son declaraciones de quién es Jesús, sino revelaciones a través de sus acciones. Él hace cosas y a través de lo que Él hace, Él se revela. Camina sobre las aguas, tiene control y autoridad sobre la creación, cuando calma la tempestad y el viento. Él perdona pecados. Amén. Todo lo que Él hace literalmente revela su naturaleza divina. Sus palabras mismas tienen la autoridad de Dios. Eso lo vimos en la clase anterior. Moisés os digo, mas yo os digo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ningún ser humano puede decir eso. Se está atribuyendo poder y autoridad divina sobre sus declaraciones. Entonces, Él se está revelando a través de lo que hace para mostrar cómo Él pertenece a la identidad divina. Y para hacer esto se necesita lenguaje escritural, muchos textos. Y entonces vimos que los textos no son tan claros. A veces hay citas, pero a veces las citas están medias ocultas y hay que desglosarlas. Hay que estar bien adentrado en el mundo escritural. Es como decir, en otras palabras, Jesús es tan profundo, Jesús es tan santo, Jesús es tan especial, que ninguno de nosotros debemos atrevernos a hablar de Él a menos que no sea por la palabra. Eso es lo que están diciendo los discípulos. No queremos blasfemar quién Él es. Lo vamos a hablar por la palabra. Y la palabra misma nos empieza a revelar cómo Él pertenece a la identidad divina. Y hemos visto montones de textos que están dentro de la narración de la historia de la vida de Jesús que clarifican su identidad divina a través de lo que Él hace. Y lo que sale a la luz cuando hacemos este gran proyecto que hemos hecho hasta ahora es dos cosas bien radicales. Número uno, que Jesús, de alguna manera u otra, no se colapsa dentro de la identidad divina, sino que retiene alguna clase de autonomía. Esto fue visto por la naturaleza humana. Pero esta naturaleza humana aparentemente está revelando una verdad que siempre existía dentro de Dios. Traducción. Jesús no es el Padre. El Padre y Él son uno. Dos cosas completamente diferentes. O sea, el Padre no muere en la cruz. ¿Ok? Eso es algo que antes no se sabía, no se podía ver, y por eso es que el lenguaje bíblico lo pone de esa forma tan elocuente y tan estructurada, es para que no haya confusión, y aún así la gente se confunde. Imagínate si no se hubiera puesto de esa forma tan ordenada, tan
con tanta armonía. Porque eso es otra cosa que te debe admirar. Esto es consistente. Toda otra interpretación acerca de quién es Jesús no es consistente. No con la Biblia estoy hablando. Pero esta fórmula que estamos estudiando bíblicamente, todos los versos se iluminan. Hasta aún los más oscuros hacen sentido. Y se complementan unos a otros. Eso tiene un poder interpretativo grandioso el ver la Biblia desde este punto de vista. Porque entonces entendemos cómo es que Jesús, literalmente, puede decir, nadie sabe el día ni la hora. Y entonces hace una división. Dice nadie. Dice, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Nadie, ahí entra todos los seres humanos, right? Ni aun los ángeles, ahí está hablando todos los seres divinos. Ni aun el Hijo, el Hijo está por encima de lo que podemos decir los seres espirituales y lo que son los hombres. ¿Ok? Sino solo el Padre. Entonces, ¿cómo, si son uno, puede haber que haya algo que el Padre tiene que el Hijo no conoce? Si los dos comparten la misma identidad. El poder explicativo de lo que la Biblia enseña nos da una solución bien sencilla. Jesús no sabía en su humanidad. Sin dejar de ser divino, Él estaba limitado en lo humano. ¿Ok? So, Él puede decir, ¿ok? El Padre es superior a mí, humanamente hablando. Yo estoy en un solo lugar, humanamente hablando. Yo no tengo todo conocimiento todo el tiempo. En mi identidad divina tengo esa capacidad, pero yo no estoy operando según mi identidad divina, yo estoy operando según la humanidad. ¿Ok? Porque vengo a cumplir lo que los hombres no pudieron hacer por ellos mismos, para que no tengan excusa. Entonces todos estos versos se iluminan, se clarifican, y el poder interpretativo entonces es consistente y podemos entender cómo Jesús literalmente puede ser parte de la identidad divina y retener a la misma vez su autonomía. ¿Ok? No somos solo Jesús. Unitarios, dicen algunos. Literalmente creemos que por algo la Biblia nos está explicando que Jesús y el Padre son uno. Sin embargo, en esta revelación hay relación. Relación que no es solamente iniciada en el punto humano. Esto es importante. Juan dice, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La humanidad está ilustrando algo que ya existía en la divinidad misma, pero no se podía ver hasta que no se mostrara en un ser humano, Jesús. Por eso dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Relación. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esas tres divisiones en lo natural están explicando lo que existía en lo espiritual. En el principio era el Verbo se hizo carne. El Verbo era con Dios y habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Está tratando de explicar lo que vimos en lo natural es un reflejo de lo que ya existía en la divinidad. Jesús no estaba aparentándose el hombre, él literalmente era hombre. Jesús no estaba aparentando o siendo adoptado como Dios, él era literalmente Dios. Jesús no estaba aparentando tener una relación eterna con el Padre, él siempre había tenido una relación eterna con su Padre. Por eso es que Jesús es tan importante, porque es literalmente lo que nos revela quién Dios es. Ahora yo me puedo acercar al Padre por el nombre de su Hijo, en el poder de su Espíritu Santo, y disfruto esa relación que siempre había existido dentro de la divinidad. Ahora la disfruto en mi corazón. Y yo oro de esta manera, adoro de esta manera, estudio la palabra de esta manera, y veo resultados que antes no podíamos ver, sino que Dios era trascendiente, Él es santo, y se quedaba, lo admirábamos, pero de lejitos. Ahora no, ahora nos hemos acercado a intimidad con Él. El deseo del Padre es que lo conozcamos a través de su Hijo, y el Espíritu Santo es el que hace todo esto real. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo, como Mateo, Marcos y Lucas están preparando estas semillas que luego se desarrollan a través de la doctrina cristiana. Y vemos que desde el principio los pensadores bíblicos tenían una forma específica, una estrategia por la cual ordenaron estas verdades.
Y esa estrategia es la que estamos estudiando. Y entonces sale a la luz lo que estamos viendo. Algo bien poderoso. Amén. Y hemos visto que en Marcos lo pone con la declaración que Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Y 3 eventos revelatorios amplifican el significado de esa declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios significa más que Hijo de David. Jesucristo es el Señor. Jesús el Mesías es Yahweh. Y lo vemos en 3 eventos revelatorios donde vemos en el bautismo literalmente el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo y el Padre hablando con el Hijo diciendo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú no eres uno de los hijos, tú eres mi Hijo amado. ¿Ok? No es que está adoptando a Jesús en ese momento para que sea Hijo de Dios, está declarando lo que siempre fue cierto acerca de Jesús. Y lo mismo sucede en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces está Moisés, Elías en el monte de la transfiguración, la nube de la gloria rodeando y la voz del Padre. Oye, la gloria representa literalmente la presencia de Dios, que podemos interpretar como una tipología del Espíritu Santo, rodeándolos y Dios declarando ahí, este es mi Hijo amado. Se superior a Moisés y superior a Elías. El Mesías comparte la misma gloria de Dios mismo, por eso se transfiguró. Por un instante pudieron ver una expresión externa de lo que tenía por dentro, empezó a brillar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a nadie brillando? No, eso es algo increíble, eso era lo que era natural de Jesús en su divinidad. Recuérdate que la gloria que estaba sobre Moisés era por encima y se secaba. Se ponía un velo, era temporal, era cuando estaba con Dios nada más. Esta es una gloria transfigural, es una expresión externa de lo que está por dentro. Cuando se oye como locura, decía. Ofensa para los judíos y locura para los griegos. Pero cuando se predica, ¿qué pasa? Los corazones se tornan, la gente cree, fe sobrenaturalmente en los corazones, se transforma en vida y la gente experimenta a Dios. Eso hay que predicarlo como es, para que entonces suceda este milagro, que es que la gente es transformada en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que administrar, la revelación del misterio de quién es Dios en la persona de Jesús. Y entonces de ahí es que sale la fórmula, que son buenas aprendérselas porque es como una forma resumida de no confundirse. No hables de Dios como si fueran 3 dioses, porque no son 3 dioses, es un solo Dios. No hables de Dios como si fuera una sola persona, porque no es una sola persona, son 3 personas. Tú ordenas tus pensamientos y tratas de organizar tu mente alrededor de esta verdad. De que Dios es un ser relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y yo honro esa verdad a través de mi forma de adorar y acercarme a Dios. Pero no divido la divinidad como si fueran 3 dioses. Honro su unidad, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están de acuerdo en todo, y literalmente muestran que la forma de acercarse a Dios es con este orden. Por eso es que nosotros no podemos secuestrar al Espíritu Santo. Hay gente que actúa como si el Espíritu Santo fuera independiente de Dios Padre y Dios Hijo. Hay gente que trata como si Jesús es una cosa y el Padre es otra. Entonces tenemos una relación con Jesús disfuncional porque queremos que Jesús nos libre del Padre. Porque el Padre nos quiere matar. Pero Jesús, por su sangre, Él ruega por nosotros. No los mates, Padre, no los mates. Y eso es lo que la gente tiene en la mente, como si fueran 3 diferentes dioses, todos esquizofrénicos. Es un solo Dios. Es el mismo amor del Padre en el Hijo. Y es el mismo Hijo que voluntariamente se puso de acuerdo con su Padre. Y ese amor se experimenta por el Espíritu Santo. San Agustín dijo, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor mismo. Es una experiencia relacional, ahí no hay división ninguna. Amén. Pero cuando estoy en la unidad, no colapse la realidad de que hay una distinción. No caigo en lo blasfemo de decir que el Padre murió en la cruz. Porque la Biblia no dice eso. ¿Ok? No puedo caer en la blasfemia de separar y decir que Jesús es el Espíritu Santo. Y lo que estaba en la tierra era el Espíritu Santo aparentando humanidad en Jesús. Eso lo han dicho muchas personas. Hay quien dijo que el Cristo vino en el bautismo y se fue en la cruz. Están separando la divinidad.
o colapsando en unidad. Entonces, si lo que yo te acabo de decir es verdad, entonces por eso es que hace sentido estudiar esto. Y conocerlo bien por la palabra para que entonces yo no caiga en error, porque es bien fácil caer en error. Lógicamente, superficialmente uno no se da cuenta de ninguna de estas cosas, pero cuando tú empiezas a tratar de vivir la vida cristiana y adentrarte en la Escritura, es bien fácil creer que tú eres la cuarta persona en la Trinidad. Porque hay gente que se eleva al nivel de Jesús. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Y yo soy Little Yahweh. Yahweh 2. Yo he oído predicadores que dicen eso. Y es porque no están entendiendo la Escritura. Están malinterpretando, porque hay tantos textos que dicen cosas tan grandes acerca de nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, la Biblia te pone a ti como que tú eres la gran cosa, pero se te olvida que es por Jesús. Porque Jesús te incluyó dentro de la relación divina. No que tú no eres creador, tú no eres omnipresente, tú no tienes el nombre divino. ¿Me entiendes? Tú no puedes hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Jesús sí, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Tú eres el Hijo creado, que estás adentrándote a la eternidad. Tú eres Pinocho. Para que se entienda. Y al final te van a hacer de carne y hueso, vas a ser como el Hijo eterno, pero tú fuiste primero creado, fuiste de madera. No es por atributo propio, sino por gracia que Dios te atribuye, no por algo que tú tenías en ti mismo. Por eso es que nosotros somos pecadores y Jesús es santo y Él nos perdona nuestros pecados. Si no llegamos a comernos su carne y a bebernos su sangre, no sabemos eso y nos creemos que es por nosotros mismos. Entonces la Biblia presenta todo este trasfondo escritural y así yo puedo entender quién es la persona de Jesús. Vamos a entrar ahora al libro de Lucas. Y así como Marcos desglosa un tema, Hijo de Dios, que se entiende a través de 3 revelaciones en el libro. Y así como Mateo tiene otra declaración, que es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a través de una división de 5 libros como un nuevo Pentateuco, empieza a hacer enfoque en la adoración y como Jesús está presente. Ese es el tema y el énfasis de Mateo. Lucas, vamos a ver, que es un poquito más, de los 3 sinópticos, el más complejo en su tema. Y da trabajo empezar a interpretar correctamente a Lucas. Porque el tema que Lucas está trabajando acerca de la persona de Jesús es que Jesús es el que redime a Israel, pero de una manera que no se puede percibir sin revelación. Eso es lo que Lucas, de principio a fin, está tratando de estructurar. Así como Mateo está tratando de ponerle Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos eso detalladamente. Y como Marcos está tratando de glosar, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa Hijo de Dios? Más que Hijo de David, es el Señor. Y eso lo hemos estudiado con detenimiento. Lucas tiene un tema también, y es que Jesús es el que redime a Israel. Es el Redentor, por así decirlo. Pero de una manera que no se puede percibir sin revelación. Esto literalmente resume muchos de los otros temas que ya hemos visto en Marcos y Mateo. Nos hemos tratado de enfatizar de que entender a Jesús no es tan fácil, ¿verdad? Hay que verlo por la palabra. ¿Por qué será que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no dicen abiertamente lo que ya ellos conocen? Porque sabemos que ellos conocen ya quién es Jesús, por revelación, ¿right? ¿Por qué no nos dicen con proposiciones, o sea, con declaraciones, como nos enseñan a nosotros en los institutos, lo que es Jesús? Y ya, como una fórmula. ¿Por qué no pasan el trabajo de darnos el testimonio de su vida, resumida por las Escrituras, y de que nosotros tengamos la experiencia del punto de vista de ellos cuando no conocían lo que ahora conocen? El énfasis es porque no es fácil discernir la persona de Jesús. El proceso es más importante que la conclusión. Nosotros queremos la conclusión. Dios está interesado en el proceso. Entonces, con el proceso,
tú siempre vas a poder llegar a la conclusión. Pero con la conclusión, sin el proceso, la conclusión puede ser malinterpretada. Yo no sé si usted se pone a dar cuenta que en verdad todo el problema de nosotros como iglesia y como cristianismo es una mala interpretación. Nosotros malinterpretamos todo. Por eso tenemos que entender bien el proceso a través del cual Dios se revela. Porque la única manera de conocer a Jesús y cómo cumple su revelación y sus propósitos es con la revelación del Espíritu Santo. ¿Están vivos? Para dar un ejemplo, cuando el ángel se aparece, vamos a Lucas capítulo 1, el ángel se aparece a Zacarías y luego se le aparece a María. Quiero que vean unos detallitos nada más. Verso 16 de Lucas 1 dice, vamos a empezar desde el 15. Está hablando de Juan el Bautista, Zacarías el papá de él, dice, porque él será grande a los ojos del Señor, no deberá beber vino, ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puede estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también de edad avanzada. Que aquí un detalle que Lucas está poniendo, es importante, por eso digo que esto es cositas chiquitas. Si no entendemos esto, se nos pierde el punto de Lucas. El punto aquí es que Zacarías no entendió. El ángel está decretando grandes verdades, grandes revelaciones de cómo Dios va a operar a través de este hijo que va a nacer, que es Juan el Bautista. Cómo los propósitos de Dios se van a cumplir en la nación de Israel. Pero Zacarías no puede comprender. El ángel dice, yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Literalmente, esta persona terminó por no tener entendimiento, por tener incredulidad, por no percibir espiritualmente lo que Dios estaba haciendo a través de su propia vida. Esta persona recibe un símbolo en lo natural de una realidad espiritual que Lucas está tratando de transmitir. ¿Qué está diciendo? No hables, porque tú no entiendes. Porque todo lo que tú hablas sin entender, lo malinterpretas y lo distorsionas. ¿Lo ven? Esto es como decir el mensaje divino de Dios a la iglesia cristiana. Cállense la boca. Porque no entienden. Si no entienden, lo que van a hacer es dañar los propósitos de Dios, matar los milagros de Dios, malinterpretar lo que Dios quiere hacer. ¿Me entienden o no? Mira otro ejemplo. Vamos a hablar de María. María, más adelante, capítulo 1, verso 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Verso 29. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No entiende. Lucas está tratando de poner el punto. Dios está haciendo cosas, Dios está revelándose, pero lo que Él está haciendo es tan profundo, es tan amplio, es tan grande, que todas las personas, desde principio a fin, que están hasta participando, no entienden. Y no es como que los podemos culpar. ¿Quién rayos puede entender estas cosas? ¿Right? Tenemos 2000 años y todavía no lo entendemos.
hemos hecho institutos bíblicos, hemos hecho seminarios, y todavía lo estamos malinterpretando. O sea, Dios es el que va a salvar a Israel, tal como lo prometió. Dios sí salvó a Israel, pero no era como la gente pensaba. Y para entender de la manera que Dios lo hizo, se necesita revelación. Dice, confusa y perturbada, María trató de pensar qué rayos significa esto. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y pondrás a su nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Y aquí está María otra vez. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Yo soy virgen. O sea, tú sabes todo lo que acaba de decretar este ángel, y ella lo que está pensando, pero yo todavía no he hecho nada. O sea, ella no está entendiendo que el hijo va a ser, le acaba de decir, el santo ser, será llamado Hijo de Dios. Y no lo pudo comprender, no lo podía entender. Estaba limitada como Zacarías, pero ¿cómo puede ser esto? Yo soy viejo. O sea, la mente no renovada no puede concebir las cosas de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces María pues responde correctamente, que el verso 38, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que me ha dicho acerca de mí. En otras palabras, no entendí ni papa, pero lo voy a creer, a diferencia de Zacarías, right? So, vemos dos personas de principio a fin que son partícipes del propósito de Dios, los planes de Dios, pero no entienden ni disciernen lo que significa el misterio de lo que Dios está haciendo en Jesús. Mira lo que dice más adelante, ahí mismo dice, le voy a leer el verso, vamos a empezar desde el, bueno, vamos a brincar al capítulo 2 para no perder tanto tiempo. Dice el verso 21. Dice aquí, bueno, vamos a brincar esto. Aquí está dedicando a Jesús en el templo, cumpliendo todos los estatutos de la ley. Y quiero que vean la profecía de Simón. El verso 25 dice, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo, Señor soberano, el Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decían de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado para provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de los corazones de muchos, y una espada atravesará tu propia alma. ¿Qué rayo es esto? Él va a restaurar a Israel. Él es la salvación. Pero muchos van a caer en Israel por causa de él. Pero los pensamientos de muchos van a ser revelados a través de esto. Y una espada te va a cortar el alma a ti por el medio. ¿Tú te crees que tú entiendes lo que hace Dios? Lo que quiere. Y esto es antes de que nazca. Todavía no ha hablado, todavía no ha predicado. Todavía no ha hecho nada para revelar su naturaleza. Antes de nacer,
Ya es un misterio lo que está haciendo Dios en la persona de Jesús. Los padres de él no lo comprenden. La gente que están participando no lo pueden percibir. Lucas está tratando de explicar, no seamos tan ligeros en tratar de concluir y presuponer que tú puedes conocer a Dios. Porque Dios se reveló en la persona de Jesús literalmente. Y la misma gente que estaban con él no entendían ni percibían su propósito. Por eso es que Mateo, Marcos son resumidos en Lucas como queriendo decir. Por eso es que esto tiene que estar explicado de esta forma específica. Porque si no la mente no lo puede comprender. El Espíritu Santo te va a dar revelación cuando te adentres a estudiar profundamente, detalladamente lo que Dios quiere hacer. Que es más profundo que lo que tú creías que era el cumplimiento de la pequeña promesa que tú malinterpretaste. ¿No pueden ver o no? ¿Están vivos? Entonces, Él va a hacer la salvación, Él va a hacer la restauración, Él va a sentarse sobre el trono de Israel, pero aquí lo que tenemos que percibir es que más adelante y a través de toda la Biblia va a ser revelado, es que el mismo Israel es redefinido y ha sido malinterpretado. El reino de Dios, lo que significaba su reino, también ha sido malinterpretado. Todo lo que Dios iba a hacer y hizo en Jesús fue exactamente conforme a su palabra, la palabra de Dios, pero esa misma palabra había sido malinterpretada. Hasta el grado que la misma gente que están esperando la promesa, esperando al Mesías, mataron al Mesías y tropezaron en esta piedra porque no pudieron comprender lo que Dios estaba haciendo. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Lucas pone podemos decir dos grandes eventos, uno al principio y otro al final, que hacen más claro este punto. Aparte de estos textos que le leí, hay muchos más, pero ¿verdad? No puedo, en las próximas clases voy a tratar de elaborar más, pero ahora solo de introducción, para que tengamos, como decir, como les di los 3 eventos en Marcos, vamos a poner los 2 eventos vamos a poner como una sombrilla que cubre todo el material que vamos a compartir. El primer evento es cuando María y José van a Jerusalén y se les pierde Jesús. ¿Ok? Y el último evento es cuando Cleofás, que de hecho es el tío de Jesús, está con otra persona acompañada, no sabemos si es la esposa de él, no se sabe, porque no dice el nombre de la persona. Y están saliendo de Jerusalén. Y en estos 2 eventos hay una similitud, un paralelismo. Uno está en el comienzo del Evangelio, otro está al final. Las dos superficialmente, aparentemente no tienen ninguna conexión. Pero Lucas muy cuidadosamente pone los eventos en una forma que te hace pensar un punto que sale desapercibido. ¿Cuál es el paralelismo para que lo vean? En ambos eventos Lucas pone que son 2 personas, María y José, Cleofás y otro discípulo. Uno está regresando y otro está saliendo de Jerusalén. Eso es alrededor del mismo lugar. Ambos eventos sucedieron durante el periodo del peregrinar a celebrar la Pascua. Eso están sucediendo alrededor de la celebración de la Pascua. Eso qué irónico, mientras están celebrando la Pascua, no entienden lo que la Pascua significa. Entrando y saliendo de Jerusalén, y 2 eventos grandiosos acaban de suceder, y no recibieron la revelación del significado de ellos. En ambos eventos, Jesús no está siendo reconocido, y lo están dando por perdido. En uno dicen, ¿dónde está Jesús? Se perdió. Y en el otro está diciendo, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero lo mataron. En ambos eventos Jesús no lo están reconociendo y lo dan por perdido, porque no tenían entendimiento de quién realmente era Él. En ambos eventos las personas están en ignorancia y presuponen saber y pretenden saber lo que está sucediendo. Yo no sé si Lucas lo que está tratando es darle una galleta a nuestra cara. Porque en ambos eventos
Las personas están operando según el conocimiento que tienen, sin embargo están en ignorancia. No solamente pretenden saber y presuponen entender lo que está sucediendo, en ambos eventos están tratando de iluminar a Jesús, para que Jesús entienda lo que está pasando. Si María y José literalmente cuando encuentran a Jesús le están tratando de explicar y regañarlo y corregirlo. ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué le estás causando este dolor a tu padre y a mí que casi nos morimos? Si tanto estaban preocupados porque te tomó 3 días darse cuenta que no estaba con ellos, pero eso es un punto aparte. Después de 3 días, yo no sé, tener un hijo y después de, no estoy hablando de 1 hora ni media hora. Media hora pues, ¿dónde está el nene, verdad? No, 3 días después se vienen a dar cuenta que no está ahí. Y ahora se hacen lo más dramático. Oh, lo que tú has hecho con nosotros. Entonces, en el segundo evento, Jesús le dice, ¿y por qué ustedes están tan tristes? En el primer evento Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? En el segundo evento dice, ¿por qué están tan tristes? Y entonces, los discípulos dicen, oh, tú eres el único extranjero que no sabe las cosas que acaban de suceder. O sea, van a explicarle ahora a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué sucedió? Dice, Jesús era un hombre poderoso, de milagro, un profeta grande que decía, y lo mataron en la cruz. Y hay gente hasta diciendo que la tumba estaba así y resucitó. Y Jesús, de verdad. Y en ambas ocasiones se oye Jesús diciendo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes? Se supone que supieran. Pretenden saber, pero no tienen revelación. ¿No sabéis que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Y en el segundo evento, oh tardos de corazón, ¿no sabéis que el Mesías tenía que sufrir y padecer para entrar en su gloria? El problema es que Jesús puede estar en medio tuyo, haciendo algo poderoso y utilizándote a ti para hacerlo, y tú ni siquiera sabes lo que está pasando. Y hasta puedes caer de idiota a tratar de corregir a Jesús, porque tú crees que tú tienes entendimiento de lo que debe suceder y cómo debe hacerse. Nosotros creíamos que Él iba a libertar a Israel, y Jesús está diciendo, morones, a Israel fue el que liberté. Lo que pasa es que no es como ustedes pensaban. Las cosas de Dios, los pensamientos de Dios, el reino de Dios no es como ustedes creían. ¿Y qué empezó a decir? Hizo un llamado a salvación, les impuso las manos, empezó a orar en lengua. ¿Qué empezó a hacer? Empezó comenzando desde Moisés, siguiendo por todas las escrituras. El proceso es más importante que la conclusión. O me vas a ver por la palabra o no me veas nada. Pues el problema es que tengo discípulos siguiéndome, que les estoy predicando, estoy en medio de ellos, tengo un papá y una mamá que estoy ahí, el Espíritu Santo te preñó conmigo y todavía me estás tratando de corregir a mí. ¿Me entiendes? Jesús está enseñándole por la palabra, y Lucas nos está diciendo, no caigamos en el error de presuponer que tú puedes entender o conocer lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, hasta que primero no te adentres a la Escritura. ¿Cuál es el tema? Jesús es el que redime a Israel, eso sí, Él es el Redentor, pero no es la redención que la gente cree. Y es algo que lo que Dios hizo en Jesús no se puede percibir a menos que el Espíritu Santo no te dé revelación. Y la revelación por la Escritura, por la palabra. Amén. Último verso, mira lo que dice Lucas 10, 21. Dice la Biblia, en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Si Jesús está aquí, having a praise break. ¿Cómo se dice cuando tienes un break en el trabajo?
un break, un almuerzo, no es, un descanso de alabanza y de adoración. Se llenó de gozo y empezó a alabar. Sí, hasta que nosotros no empecemos a alabar, porque entendemos la manera en que Dios ha escondido sus secretos para revelarla solamente a los que de verdad tienen corazón para Él y por Él. No estamos fluyendo. Nosotros queremos gozarnos porque queremos ver cosas en el mundo natural o queremos ver una interpretación literal de las promesas de Dios y no tenemos la revelación para gozarnos de que Dios hace las cosas diferente al mundo, diferente a los poderes de este siglo, diferente a las expectativas humanas, que Dios no opera en el plano y en la manera que la gente cree que Él opera en los corazones. Él esconde en secreto las cosas para revelarlas a los que le aman, a los que le adoran. Por eso es que el Cordero es digno de adoración. ¿Usted oyó lo que le acabo de decir? El Cordero es digno de adoración. El Cordero inmolado con sangre. ¿Quién adora a un Cordero, no a uno poderoso? Right? Cuando Dios decidió revelar quién Él era, envió a su Hijo que como un Cordero inmolado, un Cordero ensangrentado, sacrificado, molido, quiere decir que está muerto. Y Él es digno, porque puedes ver la humildad de Dios, el corazón de Dios, la pasión de Dios, el misterio y la revelación de quién realmente es Dios. Y eso produce que el corazón dé genuina adoración. Te alabo, oh Padre. No todo el mundo puede ver esto. Y no todo el mundo, aunque lo viera, lo entendería. Y no todo el que lo viera y lo entendería, adoraría. Porque esto es para los que son como niños. Los que de verdad entienden tu amor. Y te aman por quien tú eres, no por lo que tú puedes hacer por ellos. Por eso es que Jesús revela los secretos del corazón de muchos. Nadie puede revelar los secretos del corazón más que Jesús y su obra redentora. Mira lo que dice. El último verso dice, mi Padre me ha confiado, verso 22, todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo. Y aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. La revelación, o podemos decir la relación de Padre e Hijo que nos está ilustrando aquí Lucas y en algunos de los evangelios, literalmente nos muestra que esta relación es exclusiva de Dios Padre y su Hijo. Entonces estos son parte de los dos atributos de la divinidad que son exclusivos de Dios. Él es trascendiente, quiere decir que Él está en una categoría que nadie puede entrar, solo Él. Y Él es incomprensible. Pues ¿quién rayos lo puede comprender? Si es como... la gente dice, ¿y cómo yo sé si Dios existe? ¿Existirá Dios? Déjame acabarte de romperte ya tu pequeño debate. Dios no existe. Dios es la existencia. Si tú dices que Dios existe, tú lo estás reduciendo a lo que existe. Dios no existe. Dios es la existencia. Sin Él nada puede existir. Por eso Él no está en este plano, Él no está en esta... Tú, morón, tratando de buscarlo como si Él fuera algo de aquí. Él está por encima de... Él está en una categoría, en una clase. Él le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro. Nadie puede ver lo que realmente yo soy antes de que todas las cosas fueran. Pero yo te puedo mostrar mis espaldas, yo te puedo mostrar mi gloria, yo te puedo mostrar mi nombre. Yo puedo hacer algo que revele quién yo soy. Y lo que yo pueda hacer para ti. Pero no te confunda, cuando tú termines de ver todo lo que yo puedo hacer para ti, yo soy el que soy. Y yo todavía estoy en una clase y aquí nadie puede entrar aquí. Pero aquí hay uno que dice, yo soy el Hijo y nadie conoce al Padre más que el Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo más que al Padre. Esta relación existía desde siempre. Y Dios le ha dado, no solamente es una relación exclusiva, no solamente es trascendiente, está diciendo que el Padre y Jesús son incomprensibles.
Y Jesús no solamente tiene esta identidad divina y esta relación íntima con su Padre eternamente, tiene una autonomía porque dice que Él puede revelar a quien Él quiera. No a quien el Padre me permita, a quien yo quiera. Literalmente, el Hijo puede compartir de esta relación eterna con quien Él desee. Porque todas las cosas del Padre le han sido dadas a Jesús. Y ahí tú ves una pequeña ventana para ver un poquito qué rayo es eso que tienen el Padre y el Hijo. A lo mejor yo no puedo saber mucho, pero por lo menos yo sé que el Padre tiene completa confianza en su Hijo y le da todas las cosas. Amén. Y puedo ver que el Hijo está dispuesto a hacer cualquier cosa por su Padre. Es una relación bien íntima, de mucho amor. Y Jesús nos abre esa ventana en el mismo contexto donde está diciendo, estas cosas son ocultas, están escondidas. Ni los mismos discípulos la pueden ver. Pero son las cosas a las cuales Dios nos quiere invitar a participar. La relación de padre e hijo, ilustrada en los evangelios, y a través de la vida de Jesús, y la manera en que la identidad y la humanidad de Jesús en su nacimiento están integrados inseparablemente a la revelación y la presencia de Dios. Esto nos presenta unas nuevas categorías de lenguaje y de análisis que no pueden ser comparables, ni aplicables a ninguna otra persona o criatura dentro de la historia de la humanidad, ni siquiera dentro de la revelación bíblica. Son exclusivamente separadas y reservadas para la adoración, el servicio, la devoción y el estudio de Dios mismo. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en la palabra. Jesús está diciendo, lo que yo les he dado para conocer en mi palabra es exclusivo, es clase aparte, es el misterio de quién Dios es. Y a través de esto, ustedes van a recibir un nuevo lenguaje, una nueva forma de estudiar. Vuélvanse como niños, dejen de estar pensando en el mundo y las cosas del mundo, esto es diferente. Y ahí los secretos de Dios se van a dar a luz, los misterios de Dios se van a revelar. A quienes el Hijo decide revelarlo, el misterio de la relación eterna entre el Padre y el Hijo será dado. ¿No creen que eso es hermoso? ¿Están vivos? Último verso. Ya dije que este era el último, pero me dio tentación. Sí lo hago. Lucas 22, 28. Dice aquí, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa, en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Este verso está íntimamente relacionado con el verso que acabamos de compartir. Porque Jesús habla a través de toda la Escritura de un reino, es el reino de Dios, el reino de su Padre. Pero aquí Él dice que este reino de su Padre es su reino. Y Él nos está invitando como niños que el misterio se le está revelando, como el Hijo te escogió, tú no escogiste a Él, Él te escogió a ti. Y te está invitando a sentar a su mesa para que participes de sus secretos. Y dice literalmente que te va a dar la autoridad, así como el Padre le dio todas las cosas a Jesús. El Hijo, a través de su sacrificio, nos ha dado y nos está compartiendo todas las cosas con nosotros. No solamente vamos a comer, no solamente vamos a disfrutar, no solamente vamos a conocerle, no solamente nos está concediendo participar de su reino. El Israel transformado y redimido, nosotros, los que estamos en Jesús, vamos a tener la autoridad de operar y funcionar en ese reino de Dios. Que ya de por sí sabemos que no es como el reino del mundo. Eso no diga que Jesús va a restaurar a Israel. Ya sabes que no es el Israel porque ahí mismo te está diciendo que es el reino de Dios, que es el reino de su Padre, que ha sido malinterpretado desde principio a fin. Y Jesús está en una categoría aparte porque Él, literalmente, no es parte de las tribus. Y Él no es parte de la autoridad delegada para reinar sobre las tribus. Él mismo es el que concede el reino de su Padre, que es su reino.
¿Sabéis bien? Las dos categorías. Él es trascendiente, está por encima de él, y es a través del que él comparte lo que él es con los que le pertenecen a su mesa. ¿Lo pueden ver? ¿Aprendieron algo hoy? Me den un aplauso al Señor. Lucas está tratando de poner el misterio de lo incomprensible que es Dios en la persona de Jesús. Y que solamente por las Escrituras es que ese misterio poco a poco se va revelando. Y empezamos a entender lo que realmente era Israel. ¿Por qué Dios puso una nación llamada Israel? Para introducir una verdad que iba a ser ilustrada en su Hijo. Podemos ver que aunque nosotros seamos partícipes, recuérdate que estos son los discípulos de Jesús. Son los discípulos de Jesús. Se comieron con Él, lo oyeron, y Jesús mismo está ahí con ellos, y ellos no lo pueden ver. No solamente Jesús está ahí con ellos, Jesús les está predicando por la palabra de Él, y no lo pudieron ver. Al final ellos dijeron, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos estaba abriendo las Escrituras? Eso quiere decir que son discípulos, ya están en el reino, son escogidos. Están oyendo la palabra. Jesús mismo le está predicando de Él. Su corazón está ardiendo, están teniendo una experiencia sobrenatural y todavía no lo percibían. Y así pasa con nosotros. Estamos oyendo su palabra. Estamos sintiendo su presencia. Literalmente es Él mismo que está con nosotros. Y nosotros tenemos todavía una mala interpretación que dice, ¿y por qué será que no libró al Israel nada? No me va a librar a mí nada. No parece que no está operando en mi vida. Y todavía dudas de su gracia, todavía dudas de su amor, aunque Él mismo te está tratando de explicar. No te dice, aquí estoy, porque el proceso es más importante que la conclusión. Te dice, voy a transformar tu mente hasta que lo puedas ver por la Escritura, para que tu corazón se abra y entiendas que Dios está revelando sus pensamientos. Y así como María, una espada te está partiendo el alma. Qué bonito el propósito de Dios, ¿verdad? Te va a traer una espada para partirte el alma. No, ese es el propósito de Dios. La gente no lo entiende. Lo mismo que le sucedió a María es lo que Dios está haciendo en nosotros. Cristo se metió en ella y le partió el alma. Y eso es lo que Dios está haciendo. Se está metiendo dentro de ti para partirte el alma en dos. Para revelar los secretos de tu corazón. Para que comprendas el misterio de quién es Dios en la persona de Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Póngase de pie y dele gracias al Señor. Di, Padre, gracias porque tú me has escogido para yo conocer a tu Hijo amado. Para que tu palabra se revele en mí. Para que los secretos de mi corazón queden al descubierto. Y tu revelación se manifieste en mi vida. Yo voy a conocerte, yo voy a adorarte, yo voy a servirte, yo voy a vivir para ti. Ayúdame a crecer